Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. ¿Cómo se nota que Perséfone se ha ido con su madre? Porque hace un frío en el inframundo que no veas, ¿eh? Increíble. O sea, dentro de poco, bueno, incluso hasta en los campos elíseos las hojas empiezan a caer y tal, y ya no queda todo tan bonito. Pero bueno, me he tenido que cambiar hasta la camiseta porque esto de ir a pecho descubierto ya no renta mucho. Bueno, os voy a enseñar la camiseta, que es de uno de mis héroes favoritos, Aquiles. Fue un regalo de él, básicamente. Así que, bueno, os comento, en el anterior capítulo estuvimos hablando, del nacimiento más gore de la mitología griega, el nacimiento de la diosa perfecta Atenea. Cómo Hefesto le partió la cabeza a Zeus, nació Atenea, todo el mundo flipó, dijo, madre mía, increíble, pensaban que Zeus iba a morir también, pero bueno, al final la raja de la cabeza pues se le curó en un segundo, básicamente. Y bueno, pues nació la hija predilecta de Zeus. O sea, ¿podemos decir que es una de sus favoritas? Creo que sí, es una de sus favoritas. Y bueno, a partir de ahí, pues Hera ya se pilló un mosqueo todavía mucho más grande. También sabemos que Metis se convirtió en mosca, Zeus se la tragó siendo un lagarto y entonces Metis se quedó dentro de la cabeza de Zeus y básicamente se acabó convirtiendo como en su musa, la consejera del dios Zeus. Era la manera de sobrevivir, básicamente. Y bueno, pues ahora le está rondando la cabeza y le come mucho la oreja. Entonces, al fin y al cabo, pues después de que sucediera todo esto, se iba a venir otra infidelidad del señor Zeus. Pero bueno, ¿os acordáis de la titánide Leto? ¿Sí? La cual estaba también en la boda y Metis le dijo, oye, no te fijes mucho en mi prima porque estás en tu boda, está Hera, no seas sé menos descarado y tal. Al final se acabó acostando con Metis. Pero bueno, ahora que Metis ya no estaba y ya tenía una hija perfecta, básicamente, con armadura y todo, que salió, increíble. Entonces pues fue detrás de Leto. Así que quedaos, sentaos y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. Bueno, pues como ya os estaba comentando antes, la mirada de Zeus recayó otra vez en Leto. Ya que no estaba Metis, pues fue a por Leto, que es la hija de los titánides Febe y Ceo. Entonces, como titánide poco dada a la ostentación, Leto fue adorada como una diosa de la maternidad y ejemplo de modestia. Quedaos con lo de maternidad porque uno de sus hijos va a estar destinado a... va a estar vinculada a la maternidad. Algunos ya sabréis quién es y otros no, así que ahora os lo cuento. Tal vez fue en honor de un embarazo que, una vez que Zeus acabó con ella, resultó ser un triunfo contra la adversidad. Porque cuando Hera descubrió que su marido había dejado encinta a Leto, no te lo pierdas, o sea, había tenido su boda, se había casado y de repente su marido tiene una nueva hija que sale de la cabeza, no se explica exactamente por qué, entonces por lo tanto ya sabe que ya le ha puesto los cuernos y de repente ahora se acaba de enterar de que encima ha dejado encinta a Leto, a otra más. Y vosotros os estaréis preguntando, ¿pero qué pasa? ¿Que Hera no era capaz de dejar a Zeus? No, porque ella representa el matrimonio. Entonces ella es fiel al matrimonio, pero básicamente hasta la muerte. Y hasta la muerte, claro, si los dioses no pueden morir, pues imagínate. ¿Qué pasa? ¿Que sí? ¿Que era un matrimonio un poco tóxico? Sí. Ya por parte de los dos. O sea, más bien por Zeus al principio, está claro, porque le hace cualquier cosa a Hera y le da igual y le provoca muchas inseguridades y al fin y al cabo, pues, no justifico las acciones de Hera con respecto a las mujeres, a los líos y a los hijos que tiene Zeus con otras personas, con otras deidades, y no lo justifico, pero al fin y al cabo, pues claro, toda esa rabia la pagaba con alguien, porque con Zeus no se atrevía, porque os estaréis preguntando, ¿y por qué no discutía con Zeus? Sí, a veces, no todas las tormentas simplemente son cabreos de Zeus con otras personas, sino normalmente suelen ser con Hera. Pero ¿qué pasa? Que bueno, discuten y tal, pero ella no se atreve a enfrentarse a Zeus porque es el rey de los dioses. Y ya sabemos que si Zeus algún día se le pira,
puede acabar matando a cualquier persona. Ya lo hemos visto en la titanomaquia. Así que bueno, no me enrollo más. Lo que hizo básicamente fue hablar con su abuela Gea para decirle, mira, ya que está encinta Leto, lo que quiero es que me cumplas un deseo. Ya está. Y dijo Gea, claro que sí, mi niña, lo que tú quieras. Claro. Entonces le dijo, vale, quiero que Leto no pueda pisar tierra firme, porque en ese sentido, si no pisaba tierra firme, no podía parir. Bueno, a ver, ¿se puede parir en el agua? Sí, yo ahí no lo sé. O sea, sinceramente es como decir, bueno, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que era para que así no perteneciesen los hijos a ningún lado y tal. Bueno, no sé, historias de mitología. Ahí hay cosas que no entiendo. Buenas, venga. Entonces, claro, ahí Gea, claro, que es la madre tierra y quiere a todos por igual, bueno, a todos, ya sabemos. Entonces, pues se lo concedió. Sí, más bien porque Hera se puso muy pesada y luego ya, pues, ya sabemos cómo es Hera, que cuando se enfada, hasta que no consigue lo que quiere, no para, no para. Pero bueno, aquí ya era suficientemente exasperante que la ilegítima Atenea hubiese ganado prioridad en los afectos de Zeus por encima de sus nobles y queridos hijos Hefesto y Ares, porque sí, Zeus básicamente, pues sí, a Hefesto le creó una gran fragua y le dio un gran sitio en el Olimpo, de Ares pasaba, básicamente, de su hijo... ¿Podría ser su hijo predilecto? Sí, podría ser. Pero tenía tan mala hostia y tanto temperamento que Zeus básicamente es que pasaba de él. Entonces, pues bueno. Carencias. Y luego, pues parecía haber olvidado en su repentino estallido de amor maternal hacia el primogénito, que en su día lo lanzó desde lo alto de los cielos. Sí, o sea, con esto quiere decir que, claro, era como decía, estás pendiente de Atenea, solamente existe tu hija, ¿y qué pasa con Hefesto y con Ares? Señora, cogiste a Hefesto y en cuanto nació y como viste que no era perfectamente perfecto como los dioses, ¿sabes? Y era guapo y bello y esas cosas, decidiste tirarle por el Olimpo. No sé yo, No sé yo. ¿Y ahora te estás quejando de que tu marido no quiera a tu hijo? Pero si la que no la quería al principio eras tú. Pero bueno, no sé. Y claro, ella no estaba dispuesta a permitir que otro diosecillo bastardo viniese a colarse a la fuerza y a perturbar el orden idóneo del Olimpo. Claro. Sin derecho de recalar, la pobre y joven Leto embarazada navegó por los mares en busca de un lugar donde parir. Intentó encontrar refugio entre los salvajes hiperbóreos que habitaban más allá de Bóreas, obviamente. Que ahora mismo Bóreas es la Tracia actual, ¿vale? O sea, que está limitada por Grecia, Bulgaria y creo que Turquía. Entonces, yo ahí me estoy preguntando una cosa. ¿Cómo Leto fue navegando por los mares si los humanos todavía no habían nacido y no se había creado ningún tipo de embarcación? Pero bueno, creo que lo vamos a resolver así. Supongo que juntaría un par de palos, los ataría, pondría una especie de remo y... a funcionar. Intentó llegar a Bóreas. Pero ¿qué pasa? Que Gea básicamente pues no se lo permitió porque le prometió a su nieta Hera que no iba a dejar que pisase tierra firme. Entonces, por lo tanto, como que una corriente se la siguió llevando a la deriva. Y claro, ahí es donde entra Zeus, ¿vale? Porque mientras que Leto iba a la deriva en todos los sentidos, Leto lanzó súplicas a Zeus, que era una primera instancia quien la había metido en aquel espantoso trance. Claro, es como, Zeus, cabrón, me has dejado embarazada, me has abandonado, me has dejado a la deriva por el mar y estoy sufriendo muchísimo. Por favor, échame una mano, aunque sea. Porque, ya como os he dicho en capítulos anteriores, los dioses no podían interceder en los castigos... Una pluma. En los castigos de los otros dioses. En el sentido de que no podía como remediar ese castigo, no podía quitarlo. Sí que podía complementarlo, tanto para bien como para mal. Eso estaba claro. Entonces ahí Zeus dijo, bueno, como no puedo quitar el castigo que le ha impuesto Hera, pues vamos a intentar echarle una manita. ¿Y qué es lo que hizo? Como rey de los dioses, su autoridad consistía en aceptar y respaldar el derecho del resto de los dioses a gobernar sus propias esferas y ejercer su voluntad.
no podía interferir ni revocar el edicto de Hera, ni deshacer su horroroso conjuro. Los líderes, reyes y emperadores siempre se quejan de ser los menos libres, y algo de verdad hay en ello. Gracias a su poderío y majestuosidad, Zeus, desde luego, siempre se veía constreñido por los principios de consenso y responsabilidad colectiva del gabinete gubernamental que lo permitían gobernar. Lo mejor que se le ocurrió para Leto en aquel momento fue convencer a su hermano Poseidón de que provocase una crecida de las olas que guiase el barco hasta Delos. Sí, una islita deshabitada que flotaba en los remolinos y contracorrientes de las Cícladas, sin anclaje en el fondo del mar y por lo tanto inmune a la maldición de Hera. Sí, o sea, básicamente era una isla que como no estaba anclada al suelo de la tierra y simplemente flotaba, pues era un vacío legal, había un vacío legal ahí, pues Leto pudo desembarcar. Todo esto, según también cuentan algunas partes de la mitología, o sea, como que Zeus no ayudó a Leto, sino que Leto se lo pidió a Poseidón y entonces Poseidón lo que hizo fue hacer una crecida de las aguas para que ella pudiese llegar a la isla, porque la isla flotaba por casual de la vida, aunque bueno, o sea, aquí en la mitología griega existe de todo, pero poniéndonos realistas, que una isla estuviese flotando así en mitad de la nada, pues bueno, en el mar lo entiendo, pero en mitad del cielo pues tampoco mucho. Pero bueno, supuestamente según eso pues subió el nivel del mar y ella pudo llegar hasta la isla. Aquí es donde viene la cosa. Leto arribó exhausta a la isla flotante de Delos, prácticamente con la energía justa para arrastrarse por las dunas hasta un refugio entre una arboleda dispersa de pinos que ribeteaba la orilla. También os digo, ¿sabéis que los embarazos de los dioses /titánides pues duran un peo, básicamente? O sea, tardan nada y menos en desarrollarse, en gestarse dentro de la tripa de la mujer y luego cuando nacen, pues nacen ya casi hechos. O sea, tardan nada y menos en crecer. Pero bueno. Así que las pocas bayas y hierbas que pudo comer no alimentaban la vida pujante que notaba sacudirse en su interior. Así que se abrió paso hasta un valle verde que vio a lo lejos. Allí, bajo el monte Cintos, subsistió durante un mes a base de frutas y semillas, viviendo como un animal salvaje pero a salvo de la maldición de Hera. Se le hinchó la barriga tanto durante este tiempo que temió llevar dentro un monstruo o un gigante, a saber. Zeus, bueno, siempre tiene hijos predilectos, a excepciones. Alguna habrá, yo os contaré. Pero aún así, buscó comida, comió y descansó. Buscó comida, comió y descansó, porque no podría hacer otra cosa, aparte de huir de Hera. Y un día las punzadas de hambre dieron paso a unas nuevas y más agudas cuchilladas de dolor. Sola y sin ayuda, Leto dio a luz a una niña, el más precioso de los retoños hasta la fecha. Sí, Afrodita y Atenea, que la igualaban en belleza, no habían nacido, en sentido estricto. Así que la afirmación creo que es válida, ¿no? Así que a esta niña, Leto la llamó Artemisa, que no os lo perdáis. Artemisa, nada más nacer, ya se puso en pie. Sí. Como lo he dicho antes, los dioses, según tienen a los hijos, pues son como las crías de las jirafas, que en cuanto nacen, ya se ponen de pie y empiezan a echar a andar. Los humanos realmente, pues somos los más retrasados del mundo animal, en el sentido de que tardamos mucho más en desarrollarnos. Entonces, puesto que Leto comprendió entonces por qué su embarazo había sido tan duro y pesado, llevaba dentro otro niño, y aquel segundo gemelo se había atascado del lado en el canal de parto, produciéndole tremendos sufrimientos. Aquí es donde tengo yo una duda, porque obviamente yo no soy embriólogo ni nada, pero ¿los gemelos pueden ser chico y chica? ¿O si son chico y chica son mellizos? Porque bueno, aquí básicamente los dos nacieron a la misma vez, por lo tanto deberían ser gemelos, ¿no? Pero creo que más bien son mellizos. No sé. ¿Qué opináis vosotros? Así que Artemisa demostró poseer un sentido instintivo de cuál era la manera más sencilla de parir a un niño y asistió a su madre en el nacimiento de un magnífico mellizo /gemelo. No os lo perdáis. O sea, imaginaos, Artemisa nació, ¡pam!, se puso de pie y dijo, ya estoy aquí. Hola, madre.
¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas? Y claro, Leto como diciendo, ¡guau! ¡Wow! Increíble, ¿eh? Esto de tener hijos con Zeus son divinos. ¿Y qué pasa? Que claro, como estaba embarazada de otro niño, dijo Artemisa, escúchame, te ayudo yo. Sí, te ayudo yo. Y ahí es donde entra lo que os he dicho antes sobre el tema de los partos. Ahí es donde entra lo que os he dicho antes, que Leto estaba puesta como la diosa de la maternidad. Entonces ahí entre la maternidad, los partos y tal, pues bueno, pues Artemisa nació con el don de los partos. Sí, y le ayudó. Entonces imaginaos a Artemisa asistiendo al parto de su madre, nada más nacer. O sea, una cosita así, chiquitita, cogiendo y diciendo, empuja madre, empuja. Y al final, pues nació Apolo. Yo sinceramente es cosa que alucino con la mitología griega, pero bueno. Entonces madre e hija exclamaron como con jubilosa sorpresa con el niño cuando el niño soltó su primer llanto, porque el pelo de la cabeza no era negro, como el azabache, igual que el de la hermana o la madre, sino era rubio, herencia de su abuela materna, la brillante Febe. Así que Leto llamó al chico Apolo, Apolo de Delos. Lo llamaban a veces en honor en su lugar de nacimiento y Febo Apolo, por deferencia hacia su abuela Titanide y a su propia belleza radiante y dorada, puesto que Febo significa brillante. ¿Vale? Entonces, recapitulemos. Leto había llegado a la isla, había tenido a Artemisa, Artemisa había ayudado a su madre a tener a Apolo, ahora ya teníamos a los dos gemelos barra mellizos, cada uno distinto el uno del otro, ¿no ves? Aunque, bueno, yo ahora mismo a Apolo, cuando le veo, realmente no tiene el pelo tan rubio, lo tiene como un castaño así claro, pero bueno, supongo que se le habrá oscurecido de tanto sol. Así que Zeus amaba a Artemisa casi tanto como amaba a Atenea. Así que se esforzó mucho en protegerla de la cólera de Hera. Sí, o sea, ya básicamente empezaron a crecer, no sé nada más, porque ahí hay un vacío existencial que no puedo rellenar porque no he hablado con Leto. Entonces supongo que Leto, al tener los hijos, pues llamó a Zeus, Zeus se enteró y dijo, tráemelos para acá, que me los llevo para el Olimpo porque son míos y ya está. Entonces, al fin y al cabo, pues me estoy dando cuenta de que Zeus está más predispuesto hacia las chicas que hacia los chicos. O sea, Artemisa se acabó convirtiendo en otra de sus favoritas. Así que, por lo que me contó Artemisa, esto es lo que pasó. Así que Zeus se esforzó mucho en protegerla de la cólera de Hera, que ella no podía soportar la contemplación de otro hijo fruto del adulterio. Una tarde, cuando Artemisa todavía era una chiquilla, Zeus se la encontró cazando y liberando juguetonamente ratoncitos y ranas entre los matorrales de la falda del monte Olimpo, y se sentó en una roca a su lado y se la puso en una rodilla. Bueno, por si acaso queréis saber algo más sobre Artemisa y queréis verla, en mi canal de TikTok / Instagram os cuento la historia de Artemisa y el gigante Gerión, y ahí podéis ver sus imágenes y podéis ponerles cara. Ella le tiró de la barba mientras que estaba sentada en su rodilla y le preguntó, papá, ¿tú me quieres? Artemisa, menuda pregunta, ya sabes que sí. Sabes que te quiero con todo mi corazón. Si eres la hija de un traidor depravado, no hay casi nada de lo que no te puedas convencerlo. Así que Artemisa retorció a Zeus entre sus dedos, igual que le retorcía los pelos de la barba. ¿Me quieres lo suficiente como para concederme un deseo? Por supuesto, cariño mío. Ahora que lo pienso, eso no es nada. Tú le concedes deseos a las ninfas y espíritus del agua más diminutos e insignificantes. ¿Me concederías varios deseos? No es lista ni nada, Artemisa. Sí, porque Zeus, básicamente, como algunos dioses, concede deseos así a diestro y siniestro, ¿sabes? Sin contemplación. Hay que tener cuidado con lo que se pide, ¿eh? Y Zeus gruñó para sus adentros. El mundo entero parecía creer que ser el Todopoderoso, sentarse en el trono del Olimpo y gobernar los cielos y la tierra era la tarea más fácil del mundo. ¿Qué sabían de culpabilidad paternal, rivalidad entre hermanos, luchas de poder y esposas celosas? Complace a un miembro de la familia y enojarás a otro. ¿Varios deseos? ¡Wow! Yo diría que tienes todo lo que una chica pueda desear, ¿no? Eres inmortal y una vez que alcances la plenitud de tu belleza, ya no envejecerás jamás. Eres fuerte, lista, astuta y...
Esta exclamación se debía a que básicamente le acababa de arrancar un pelo de la barba, ¿vale? Eso es lo que me han contado. Y bueno, dijo Artemisa, no son deseos difíciles, papá, solo cosillas. Vale, muy bien, escuchémoslas. No quiero tener jamás a los de los jamases novio ni marido, ni que un hombre me toque, ya sabes, de esa manera. Y claro, Zeus ahí se sintió un poquito incómodo, ¿no? Hablar esto con una chiquilla. Dice, sí, lo comprendo perfectamente. Claro, aquella vez debió ser la primera en la que Zeus se tuvo que sentir incómodo con respecto a una de sus hijas. Pero, dijo Artemisa, también quiero un montón de nombres distintos, igual que mi hermano, apelativos, básicamente, que se llamaban. También un arco, como los que tiene mi hermano. Y yo no tengo, porque me parece injusto que yo no tenga ninguno. Al fin y al cabo, soy la mayor. Sí, la verdad es que sí, porque es gracias a Artemisa nació Apolo. Así que Hefesto me puede hacer uno realmente especial como regalo de cumpleaños, igual que hizo con Apolo. Un arco de plata con flechas de plata, por favor. Y quiero una toga hasta las rodillas para salir de caza. Porque los vestidos largos, sí, son estúpidos y poco prácticos. No quiero el dominio sobre pueblos y ciudades, sino sobre laderas y florestas. Y sobre los ciervos. Sí, los ciervos me gustan. Y sobre los perros, pero perros de caza. No esos perrillos falderos inútiles. Y si fueses tan amable, papá, me gustaría tener un coro de chicas que me cantasen alabanzas en templos y un grupo de ninfas que me paseasen a los perros y me cuidasen y me protegiesen de los hombres. Ya sabes, ¿no? Y Zeus se quedó. Y ya está. ¿Seguro? Y Zeus estaba medio, sí, un poco mareado por la retahíla que le pegó a Artemisa. Y dijo a Artemisa, creo que sí. Y querría el poder de facilitar el parto a las mujeres. He visto lo doloroso que es y de hecho, sinceramente, es bastante asqueroso y quiero ayudarlas a que sea mejor. Y dijo, no veas, solo te falta la luna, ¿eh? Y claro, abrió la boca y dijo, buena idea, la luna, sí, ponme la luna, por favor. Con eso estará todo, no te volveré a pedir nada nunca más. Y Zeus le concedió todos y cada uno de los deseos. ¿Cómo negarse? Era su hija. Y con lo de la luna me refiero a que ya estaba, creo que la titánide Semele, que es la luna, y luego estaba Helios, que era el sol. Lo que pasa es que Artemisa y Apolo luego fueron como, o son realmente, una representación tanto de la luna como del sol. Ya os lo explicaré un poco más adelante, ¿vale? Así que Artemisa fue debidamente investida diosa de la caza y de los castos y de los indoctos y de los indómitos, de los perros y de los ciervos, de las parteras y de la luna. Madre mía, pues sí que tenía nombres. Así que, claro, a ver, al ver parir a su madre y al sacar a su hermano Apolo, pues dijo, buf, esto es asqueroso, esto no puede ser así. Entonces, básicamente, cada vez que tengáis, sobre todo las mujeres, un parto, rezarle a la diosa Artemisa y ella os echará una mano. Así que la reina de los arqueros y de las cazadoras creció hasta valorar su independencia y su celibato por encima de todas las cosas. La bondad con la que se expresaba su compasión por las parturientas contrastaba con la ferocidad con la que perseguía a la presa y castigaba a cualquier hombre que considerase que se le había acercado demasiado. Temida, admirada y adorada de un extremo al otro del antiguo mundo, se la conocía algunas veces en honor a su montaña natal como Cintia. Los romanos la llamaban Diana, y su árbol era el ciprés. Si Atenea era la diosa de las cosas cultivadas, fabricadas, elaboradas e inventadas, Artemisa, por su dominio sobre lo natural, lo instintivo y lo salvaje, figuró como su opuesta. Compartían, sin embargo, junto con Hestia, una pasión por la castidad propia. Y ahora vamos con el señorito Apolo. Si Artemisa era plata, su gemelo Apolo era todo oro. Si Artemisa era la luna, él era el sol. Su aspecto radiante cautivaba a todo aquel que lo contemplase. Sus proporciones y rasgos característicos siguen siendo todavía hoy el ideal de cierto tipo de belleza masculina. Sí, o sea, ser un Adonis es también ser muy guapo, pero ser como Apolo, pues también significaba digno de belleza, musculatura, o sea, ser perfecto, básicamente. Tener unos rasgos perfectos. También digo cierto tipo, puesto que Apolo era impresionante no solo por su tez clara, sino por su cara lampiña y su pecho sin vello, una rareza entre los griegos o sus dioses, ¿vale? Y Apolo era el señor de las matemáticas, la razón
y la lógica. La poesía y la medicina, el conocimiento, la retórica y la ilustración eran sus campos. Sí, vamos, que lo tenían todo. O sea, tanto Apolo como Artemisa eran dioses de básicamente todo. O sea, que no sé. O sea, quedaban muchas cosas, pero aún así no simplemente es como, es el dios del sol. No, el dios del sol no es. Helios es el titán del sol. Apolo básicamente es como, entre comillas, un poco más la representación también del sol. Algo así. Entonces, en esencia, era el dios de la armonía. Ya está. O sea, Apolo era el dios de la armonía, ¿vale? Y la idea de que el mundo básicamente material y sus objetos ordinarios tenían propiedades divinas y eran capaces de resonar con los cielos era apolínea. Ya se expresase en las propiedades mágicas de los cuadros, círculos y esferas, o en la modulación perfecta y los ritmos de una voz o una cadena de razonamientos. O sea, este concepto de apolíneo, ser apolíneo, era como ser todo perfecto, básicamente. Hasta el sentido y el destino mismos podían leerse en las cosas ordinarias si uno poseía el don. Apolo lo poseía de sobra, a lo que se añadía una incapacidad absoluta para mentir. Esto hizo de él la opción natural a la hora de buscar respuestas en oráculos y profecías. La pitón era sagrada para él, por supuesto, y el laurel. Sus animales eran el delfín y el cuervo blanco. Y aquí es por qué Apolo volvió negro al cuervo y por qué el laurel también terminó siendo sagrado para él. Pues lo vamos a descubrir mucho más adelante. Anteriormente, en capítulos anteriores, si habéis estado atentos o si no os habéis visto, ya podéis ir a verlos. Los cuervos siempre han sido blancos hasta que Apolo los maldijo y los acabó volviendo negros. Y entonces ahí entra el laurel. Y os diréis, ¿el laurel por qué? Bueno, estad atentos a estos capítulos y lo sabréis. Quien confundiese la belleza dorada de Apolo con una señal de debilidad sería un tonto, básicamente. Era un arquero notable y cuando hacía falta, un guerrero tan brutal y salvaje como todos los del Olimpo. Al igual que sus allegados, era capaz de crueldad, maldad, celos y desprecio. Sorprendentemente, para un dios, fue adorado por los romanos bajo su nombre griego sin alteraciones. En el mundo antiguo, Apolo era Apolo allá donde fuese. O sea, yo creo que Apolo es el único dios al cual no le cambiaron el nombre. Supongo que porque representaba, por así decirlo, la perfección de los dioses. Creo, no sé. ¿Qué opináis vosotros? Y bueno, vamos a llegar ya casi al final de este nuevo capítulo, ¿vale? En aquella isla flotante, los gemelos recién nacidos Apolo y Artemisa se vieron convertidos en el centro de las continuas iras de la reina de los cielos. Hera había hecho todo lo posible para evitar el nacimiento de aquellos recordatorios vivientes de la infidelidad de Zeus y su cólera frustrada al no conseguirlo no tenía límites. Así que volvió a intentarlo, sí, intentó volver a matarlos. Así, con 2 ovarios. Cuando los gemelos tenían solo unos días de vida les envió una serpiente pitón a comérselos. ¿Os acordáis de la piedra magnética que Reas le dio a Cronos a cambio de Zeus para que Zeus pudiese vivir y Cronos se la comió? Y no sé si os conté que Zeus, cuando la devolvió, o sea, cuando la vomitó Cronos, la cogió y la mandó a tomar por saco, ¿sí? O no sé si fue porque Cronos al vomitarla pues la mandó también súper lejos. Bueno, conclusión, esa piedra acabó siendo expulsada del estómago de Cronos y acabó en la otra punta del mundo griego, ¿vale? Había aterrizado en un lugar llamado Pito, en las faldas del monte Parnaso. Incrustada la tierra, acabaría convirtiéndose en el ónfalo, o piedra umbilical de Grecia. Básicamente, esta piedra iba a ser el centro de toda Grecia, ¿vale? O sea, el ombligo helénico, su centro espiritual y punto de origen, en el lugar exacto donde cayó a una orden de Gea, para quien aquel territorio ya era sagrado, había emergido del suelo una enorme serpiente parecida a un dragón, que habría de ser la guardiana de la piedra. Sí, porque se llamó Pitón porque nació en Pito. Punto. Ya está. Es como, por ejemplo, el león de Nemea. ¿Por qué se llama el león de Nemea? Pues porque estaba en Nemea. O el toro de Creta. Toro de Creta porque estaba en Creta. Punto. No se comía mucho más la cabeza para los nombres. Que bueno, se llamó Pitón, como muchas serpientes en su honor desde entonces. Así que si veis a una de las serpientes Pitón, porque hay muchos tipos de serpiente, pues Pitón llevó ese nombre por herencia familiar, básicamente. Hera, en plena cólera, envió ahora a Pitón a la isla de Delos a matar a Leto y a sus hijos. Y Zeus se arriesgó a enfurecerla aún más al susurrárselo al viento, que se lo contó al niño Apolo.
quien a su vez envió un mensaje desesperado a Hefesto, suplicándole el mejor arco y las mejores flechas que su medio hermano pudiera fabricarle. Esto es como, o sea, se contaba antes cuando Artemisa estaba pidiendo cosas a su padre, pues esto era un poquito retrocediendo un poco más en el tiempo, ¿vale? Esto es justamente lo que había pasado cuando ya habían nacido los dos, estaban juntos, tal, Zeus todavía no los había visto y Hera dijo que no los he matado, ¡ja! Ya te digo yo a ti que sí. Y entonces, pues bueno, le pidió un arco con flechas de oro, ya lo sabéis, y Hefesto estuvo en la forja 7 días y 7 noches, y al final de los cuales creó un arma de belleza y potencia sin parangón, y 7 flechas doradas fueron despachadas a Delos, justo a tiempo para que Apolo las cogiese, se escondiese tras las dunas y esperase la llegada de la inmensa serpiente. En cuanto Pitón emergió del mar y se deslizó por la arena, Apolo se adelantó de su escondrijo y le atravesó con un ojo con una flecha. Despedazó el cuerpo allí en la playa y lanzó un tremendo grito de victoria al cielo. Pensaréis que Apolo tenía todo el derecho del mundo de proteger a su hermana y a su madre, y asimismo de tan letal criatura. Pero Pitón era tectónica, sí, y eso quiere decir que es surgida de la tierra, cosa que hacía de ella una hija de Gea, y por tanto estaba bajo su protección. Y como ya sabréis, como está bajo la protección de Gea, tenía que merecer un castigo. Y era así. Esa era la ley, y nadie podía incumplirla. Por lo tanto, Zeus dijo, ¡fua! Zeus ya sabía perfectamente que eso iba a pasar. Entonces, tenía que castigar a Apolo por asesinar a la serpiente o perdería, obviamente, toda su autoridad. O sea, aunque penséis que Zeus puede hacer lo que le sale del gusto de las narices, que dentro de lo que cabe lo hace, cuando ocurre este tipo de cosas, tiene que hacer, pues su voluntad, tiene que castigarlos, porque si no va a perder su autoridad y obviamente pues no quiere que todos los dioses o criaturas de la mitología griega se le echen encima. Así que en realidad el castigo que escogió para Apolo, a ver, tampoco fue demasiado severo, digamos, ¿vale? Zeus exilió al joven dios durante 8 años al lugar de nacimiento de la serpiente, más allá del monte Parnaso, para que espiara su crimen. Además de sustituir al monstruo serpentino Pitón como guardián del ónfalo, Apolo quedó encargado de organizar allí un torneo periódico de atletas. Sí, cuando ya nacieron los humanos, pues se le ocurrió hacer eso y ahí está. Entonces se llamaron los Juegos Píticos. Empezaron a celebrarse puntualmente cada 4 años, al principio y al final de las competiciones olímpicas. O sea, aquí creo que me ha apuntado que básicamente, a ver, esto es como los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se celebran cada 4 años. Entonces, junto con los periódicos Juegos Nemeos y Juegos Ístmicos, los Pitios y los Olímpicos sumaban lo que conocemos como los 4 Juegos Panhelénicos, ¿vale? Los premios no pueden compararse con la riqueza y el apoyo lucrativo de la actualidad, está claro. Obviamente no es igual que ahora mismo los Juegos Olímpicos, ¿vale? O sea, una corona de olivo para los ganadores de los Juegos Olímpicos, de laurel para los pitios, de pino para los ístmicos y el colmo del delirio de apio para el afortunado ganador de los Juegos Nemeos. O sea, antiguamente en la mitología griega había muchos tipos de juegos, ahora simplemente conocéis los Juegos Olímpicos, que son los más famosos del mundo. Apolo también estableció en Pito, cuyo nombre cambió a Delfos, un oráculo donde cualquiera podía ir a plantear al dios o a su sacerdotisa asignada, conocida a veces como Sibila o Pitia, preguntas sobre el futuro. En una especie de trance de éxtasis profético, la sacerdotisa se sentaba fuera del campo de visión del interrogador, encima de una sima en el suelo, que conectaba con el mismísimo vientre de la tierra y que hacía llegar antiguos pronósticos a la cámara superior, donde el angustiado peticionario esperaba a que se pronunciase. Por lo tanto, se consideraba que Apolo y la Sibila, o Pitia, extraían sus poderes oraculares en parte de Gea misma, la bisabuela del dios, sí. O sea, se dice que emergían vapores del suelo y que muchos resultaban ser el mismísimo aliento de Gea. Vapores. O sea, al fin y al cabo, increíble. Pero bueno, la fuente de la Castalia burbujeaba allí y se dice que sus aguas que inspiraban poseía a quienes beben de ella o escuchan sus murmullos. Así que básicamente Apolo Délico pasó a ser Apolo Délfico.
la gente sigue viajando a Delfos para preguntarle por su futuro. No son muy directos. O sea, las profecías son muy ambiguas. Es en plan, te dicen algo que posiblemente pueda pasar en un futuro, pero que tú dices... O sea, ya sabéis que las profecías, cuanto más las intentes evitar, antes se van a cumplir. Para expiar el lamentable ataque de la manera adecuada y para permitir que la asesinada Pitón pudiese dormir el sueño eterno de la muerte en brazos de su madre Gea, Zeus acabó fijando el suelo que daba sepultura a la serpiente, la isla de Delos, a la tierra. Sí, así que al fin y al cabo la isla de Delos acabó estando anclada a la tierra. Si bien ya no flotaba libremente, quienes visitaban la isla pueden testimoniar que aún hoy es difícil navegar hasta ella. Sí, puesto que le asaltan a uno los vientos etesios y las traicioneras corrientes de Meltemi. Cualquiera que se dirija allí sufrirá más que probablemente un mal de mar tremendo. Es como si Hera todavía no hubiese perdonado a Delos por el papel que desempeñó en el nacimiento de los letoides, los majestuosos gemelos mellizos Artemisa y Apolo. Hasta aquí estaría el 8º capítulo de Historias del Elíseo, el nacimiento de los gemelos mellizos Artemisa y Apolo, y en el siguiente creo que ya os contaré el último dios del Olimpo. Así que contad cuántos dioses tenemos, suscribiros al canal, darle un like, compartirlos con gente que pensáis que le va a gustar, con más almas del inframundo, y nos vemos en el próximo capítulo de Historias del Elíseo. Hasta pronto.